Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y continuamos desarrollando el teorema de la función implícita y en esta oportunidad vamos a dar la versión de este teorema full generalidad, en su máxima generalidad. Entonces para ello sea f una función definida de Rn más m en Rm, ¿ok? Vamos a suponer que f entonces tiene m coordenadas, f1, Fm son sus funciones coordenadas. Y es que estamos pensando, aunque eso no lo vamos a escribir explícitamente, que entonces f depende de unas primeras coordenadas, vamos a llamarlas x1, xn, y para diferenciar un poco quién se despeja en función de quién o de qué, vamos a suponer que las otras son z1, zm. ¿Ok? Vamos a adoptar esta notación. Entonces, en lo sucesivo, para una función de este tipo, de valores vectoriales a valores vectoriales, vamos a considerar la matriz jacobiana, y el jacobiano. Vamos a denotar delta como el determinante de esta matriz, fíjense. Vamos a considerar la derivada de la primera función coordenada con respecto a z1. Después, la derivada de la primera función, de la enésima función, con respecto otra vez a z1. Y así sucesivamente, aquí vamos a considerar la derivada de f1 con respecto a zm y finalmente las mismas funciones derivada de fm con respecto a zm. Este sería el jacobiano de la función f, pero con respecto a las variables z1, zm, o sea, con respecto a las últimas m coordenadas, ¿ok? Entonces tenemos esto así y bajo esta notación vamos a enunciar lo que nos diría, en los términos más o menos generales, el teorema de la función implícita. ¿Ok? El teorema de la función implícita. Ese teorema diría lo siguiente. Si ese determinante es distinto de 0, si delta es distinto de 0, en un punto alrededor de un punto de coordenadas, vamos a llamarlo así, x0, z0, y aquí perdonen el abuso de notación, pero es para abreviar un poco. Aquí cuando estamos hablando de x0, z0, esto es un valor perteneciente a Rn más m. ¿Ok? O sea, es para abreviar un poco la notación, porque aquí estaríamos viendo en términos de variables sería x1, 0, xn 0, y después aquí quedaría z1, 0, zm 0. En realidad estamos mirando un punto de estas características, pero para no escribir tanto, entonces, si el determinante es distinto de 0 alrededor de este punto, de un punto prefijado, entonces el siguiente sistema, y lo vamos a escribir por acá, tenemos este sistema F1 y permítanme escribirlo así, de x1, xn, z1, zm igual 0, f2, f3, así vamos sucesivamente hasta llegar a la enésima función coordenada fm de x1, xn, z1, zm. Este sistema que está acá define, vamos a escribirlo por acá, define de forma única a las funciones zi igual a f sub i de x1 xn con i variando desde 1 hasta n y sus derivadas se pueden calcular
se pueden calcular derivando. ¿Cómo vamos a derivar en este caso? Sus derivadas se pueden calcular derivando. ¿Cómo vamos a derivar, insisto, en este caso? En este caso, las derivadas van a venir dadas de esta manera, fíjense. Las derivadas aquí, repito, tenemos nuestra función f que tiene n coordenadas, f1, fm. Ya va, permítame un momentico cambiar de color de marcador para que puedan visualizarlo mejor. F va a tener coordenadas F1, FM, perteneciente a RM, ¿ok? Estamos partiendo que las FJ son diferenciables, ¿ok? Para todo J variando desde 1 hasta N, y estamos pidiendo además que el delta, que ahora según la notación, o sea, el delta es el jacobiano de F1 con respecto a Fm, con respecto a las variables Z1, Zm, que es el determinante que acabo de escribir, es distinto de 0, entonces vamos a tener que ese sistema va a tener ese despeje. Y además, lo que nos falta decir es esto, que la derivada de ZJ con respecto a XK, vamos a decirlo así, de estas derivadas van a ser menos. Y aquí quedaría el jacobiano de F1, Fm con respecto a Z1, Zm, que fue el determinante que les acabo de escribir. Y aquí arriba va a quedar el jacobiano de F1, Fm, pero no con respecto a Z1, Zm, sino vamos a ir sustituyendo, como lo hicimos en los videos anteriores. Entonces aquí quedaría Z1, acá pónganle ZJ menos 1, porque ahora vamos a pararnos en la variable J décima, ahí sustituimos por XK, porque estamos mirando la variable XK, y después ZJ más 1, ¿verdad? Hasta llegar a Z sub m, ¿ok? Eso va a ser entonces para J variando desde 1 hasta m y K perteneciente o K variando desde 1 hasta n. Bueno, esta es la versión más general del teorema de la función implícita que podemos brindar. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos, algunas aplicaciones de este teorema, ¿ok? Un primer ejemplo es demostrar que en el punto, supónganse ustedes que tiene un punto de coordenadas X, Y, U, B, igual a 1, 1, 1, 1. Podemos resolver el siguiente sistema. Podemos resolver, y aquí lo escribimos, X por U más Y por B por U cuadrado igual a 2. Y aquí X por U al cubo más Y al cuadrado por B a la 4 igual a 2. Fíjense que tenemos un sistema de ecuaciones no lineales de forma única o de manera única para U y B en términos de las otras variables, en términos de X e Y. ¿Ok? Y acá, por ejemplo, hallar la derivada de U con respecto a X en el punto 1, 1. Tenemos ese problema planteado. Bueno, esto es un problema que se aborda utilizando el teorema de la función inversa. Se resuelve de esa manera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Acá tenemos que identificar nuestros elementos para poder aplicar nuestro enunciado. Aquí, entonces, nuestra función f1 no va a ser otra cosa que x por u más y por b por u al cuadrado menos 2. ¿Ok? Esa va a ser f1. F2 va a ser x
por u al cubo más y al cuadrado por b a la 4 menos 2. Porque tienen que estar igualadas a 0, ¿ok? F1 va a depender de X, de U, de Y y de B, ¿ok? Igual que F2. Entonces acá, ¿quién va a ser el delta? Delta va a ser, en este caso específico, el determinante, o sea, ¿quién va a ser el jacobiano? Va a ser la derivada de F1 con respecto a du, la derivada de F2 con respecto a du, la derivada de F1 con respecto a db y la derivada de F2 con respecto a db, porque acuérdense que aquí el objetivo es despejar u y b en términos de x e y. También podríamos, entre paréntesis, hacerlo al revés. O sea, podríamos también despejar podríamos despejar x e y en términos de u y b, por ejemplo. Pero no es lo que nos está pidiendo el ejercicio y el argumento va a ser exactamente análogo. Entonces, bueno, tenemos este determinante que vamos a calcularlo, particularmente acá, como ya sabemos quién es F1, F2, etc. Entonces, derivamos parcialmente. La derivada de F1 con respecto a U, aquí me quedaría, entonces, X más, aquí estoy derivando con respecto a U, entonces quedaría 2i U por B. La otra derivada con respecto a U, entonces quedaría 3x U al cuadrado, ¿ok? Aquí nada depende de U y se me simplifica. Ahora, derivamos a F1 con respecto a dB. Derivando con respecto a dB nos queda este término. Con respecto a B, entonces quedaría y por U al cuadrado. Y acá derivando con respecto a dB, entonces nos quedaría 4i cuadrado por B al cubo. Repito, estoy derivando la segunda función con respecto a B y solo nos interesa mirar este término que sería 4b al cubo multiplicado por este factor. ¿Ok? Entonces, vamos a evaluar, esto sería en general, pero a nosotros nos interesa mirar en el punto. Mirando esto y evaluando en el punto 1, 1, 1, ¿ok? Entonces, el jacobiano evaluado en el punto 1, 1, 1, perdón, me faltó uno acá, va a ser igual a ¿qué cosa? Al determinante, evaluando, esto me da 3, aquí da 3, aquí da 1 y aquí da 4. Y esto da 9, 3 por 4, 12, 3 por 1, 3, o sea, esto da 9, que es distinto de 0. ¿Ok? Entonces, por el teorema de la función implícita, ¿ok? Por el teorema de la función implícita, y la regla de la cadena, nosotros podemos ir derivando. Derivando F1 y F2, tal que, entonces aquí lo escribo por acá. Derivo y me quedaría así. Derivo F1 y me quedaría X, o sea, aplico, repito por acá un momentico, F1, teníamos que era X por U más Y por B por U cuadrado, ¿ok? Menos 2. Entonces a esta vamos a derivarla con respecto a X y aplicar regla de la cadena. Esta derivada por esta sin derivar más esta sin derivar por esta derivada y aquí hago exactamente lo mismo. Entonces nos quedaría la siguiente expresión. X por U de X más U más Y por B de X por U al cuadrado más 2i b por u de x y eso tiene que ser igual a 0, ¿ok? ¿Por qué me está dando esta expresión aquí apretadito? Vamos a ver, porque sería esta derivada por esta sin derivar da este factor, esta derivada por esta sin derivar genera este factor, esta derivada, ¿verdad? Entonces, acá derivo regla del producto porque tanto u como b dependen de x, entonces quedaría b de x y después derivo u, que aparecería el factor 2 por u de x y lo demás lo dejo sin tocar, ¿ok? Esa me genera la primera derivada. Después cuando nosotros vamos a mirar la segunda función, recuerden que f2 era x por u al cubo más y cuadrado
por b a la 4 menos 2. ¿Ok? Entonces, igual a 0, ¿no? Entonces, cuando derive, otra vez nos vamos con calma, regla el producto y regle la cadena. Entonces nos quedaría, lo voy a escribir así, 3x u al cuadrado por u de x más u al cubo más, entonces acá quedaría, estamos derivando otra vez y nos quedaría entonces 4y al cuadrado por b al cubo por b de x. Aquí la cuenta es mucho más sencilla, igual a 0. Nos quedan estos tres factores porque, ya repito, aquí solamente vamos a derivar b al cubo, que sería b a la 4, perdón, 4b al cubo, aunque aquí se ve malísimo, b al cubo por b sub x, igual 0. Entonces ahora sí, una vez que tenemos eso planteado, nosotros debemos sustituir. Aquí apretadito lo pongo. Ahora vamos a sustituir en el punto 1, 1, 1, 1. O sea, si U, B, X, Y tiene estas coordenadas, este sistema de aquí arriba me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar 3 por U de X más V de X igual a menos 1. Y después nos quedaría 3 U de X más 4 V de X igual a menos 1 otra vez. Entonces, simplificando, esto va a implicar que en este caso U de X vale menos 1/3. Es decir, estamos obteniendo el valor de la derivada evaluada en un punto, ¿ok? Entonces, fíjense, esta es una aplicación muy bonita de este teorema. De forma análoga, ustedes pueden calcular b de x en el punto, en las coordenadas que se les piden, y así tenemos el cálculo de las derivadas sin necesidad de despejar la función, ¿ok? Aunque ella sí está definida de forma implícita.